Hola, ¿qué tal? Pues seguimos trabajando con la guía del IPN, específicamente la parte de física. Hoy nos toca resolver los ejercicios, ahora verán los ejercicios del 18 al 23. Vamos a trabajar con los ejercicios del 18 al 23. Ejercicio número 18 dice, en el Sistema Internacional de Unidades, la relación es la unidad de capacitancia. Bueno, cuando nosotros hablamos de capacitancia, básicamente estamos hablando de los capacitores. ¿Qué es un capacitor? ¿Qué hace un capacitor? Bueno, pues un capacitor es un dispositivo electrónico que lo que hace es almacenar un poquitico de energía para que cuando el aparato tenga que volver a encender, no tenga que llegar de golpe la energía, sino que la va liberando. Seguro hemos visto estos capacitores, hay montones de capacitores. Algunos de ellos son como barrilitos con dos patitas negras. Algunos de ellos son circulares, que se les suele llamar de lenteja. Algunos son cuadraditos. Algunos siguen siendo barrilitos más largos, más anchos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Estos capacitores entonces lo que van a hacer es almacenar un poquitico de energía. Y esta energía cuando se prende un aparato, pues ahí va. ¿Okay? Ahí la van soltando para que no jale demasiada energía al principio. Tenemos diferentes tipos de capacitores. Tenemos, por ejemplo, capacitores cerámicos y tenemos capacitores electrolíticos y hay montones de formas de dispositivos y cada uno va a depender para la función que nosotros requiramos. Bueno, esto tiene que ver con la capacitancia. ¿Y qué cosa es la capacitancia? Bueno, pues la capacitancia nosotros la vamos a definir con la letra C y la capacitancia es la carga eléctrica por voltaje. Pero recordemos nosotros que la carga eléctrica la medimos en coulombs y el voltaje pues obviamente lo medimos en volts. Ojo, ahorita podemos hacer aquí algunas correcciones, pero lo voy a dejar para el siguiente ejercicio que me parece que ahí la vi. ¿Okay? Bueno, entonces lo que nosotros estamos buscando es C Coulomb sobre volt. Coulomb sobre volt. Respuesta correcta, C. Es fácil, sencillo. Vamos a hacer el ejercicio que sigue. 19. Relaciona los conceptos con la expresión matemática que corresponde. Ok, intensidad de campo eléctrico. ¿Recuerdan cuando nosotros vimos intensidad de campo eléctrico? Hablábamos pues, precisamente de que el campo eléctrico es E fuerza sobre Q. La única que me relaciona a la E, pues es esta. ¿Sí? 1. Entonces yo estoy buscando aquella respuesta que tenga 1E. Perdón, 1D. 1D, estoy cambiándola. 1D. Entonces, las respuestas que tengan 1D, esa podría ser la buena. Esta no, esta no. Entonces tengo estas dos opciones. Capacidad eléctrica. Ojo, lo acabamos de ver. Capacidad eléctrica tiene que ver con la capacitancia. Sí es cierto. La capacidad eléctrica es la capacitancia. Y recuerden que nosotros habíamos dicho que la capacitancia era la carga sobre el voltaje. Entonces, 2 sobre C. Aquella que tenga 2C es mi respuesta correcta. Esta no lo tiene, esta sí. Por lo tanto, mi respuesta correcta es esta de acá. Un faradio. Oye, Daniel, pero fíjate qué sucede que los faradios es Coulomb sobre volt. Y aquí me dice que el faradio o podría ser esta o podría ser esta. No, realmente el faradio, si nosotros comenzamos a operar aquí con algunas características, también las unidades del Faraday las podemos expresar como Coulomb cuadrado sobre Joule. Es decir, ahí habrá que hacer algunas multiplicaciones de unidades, pero el faradio también puede ser Coulomb por Joule. ¿Okay? Recordando que el voltaje es la potencia y la potencia es la rapidez con la que se hace un trabajo. Entonces yo puedo ir cambiando así algunos elementillos de tal forma que me quede Coulomb cuadrado. ¿Qué cosa es un Coulomb? Pues es un amper por segundo, se va con el trabajo de abajo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero entonces, esto que quede claro, un faradio yo lo puedo expresar como Coulomb sobre volt o lo puedo expresar como
Coulomb cuadrado sobre Joule, ambas dos. ¿Okay? Y por último tenemos la ley de gravitación universal. Acuérdense que yo les decía que la fuerza de atracción era igual a G por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia de separación al cuadrado de entre las masas. Puede ser D, puede ser R, realmente es indistinto. Lo que importa aquí es que ustedes entiendan estos conceptillos. Entonces, 4A, este termina 4A, 3B, 3B, ¿ok? Por eso es que mi respuesta correcta es la D. Es muy fácil, chavales. Si se fijaron, con dos elementos yo ya podía distinguir la respuesta. No les recomiendo en el examen que se pongan a averiguar a ver si es cierto que todas las demás. Acuérdense que el tiempo es bien valioso, ¿no? Entonces, si lo desperdician así, tan vagamente, pues va a valer chetos. Muy bien. Siguiente ejercicio. Observen qué facilidad. Ok, observen no qué facilidad. Está raro, está complicado. Dice, relacionar cada dispositivo con la expresión matemática que le corresponde. Ay, nanita. Ay, nanita. Ay, mamachita, mole, doña María. Uf, bueno, quiero que observemos ahí varias cosillas. Una de ellas es que aparece el inciso A, bueno, uno dice esfera, dos dice condensador de placas planas paralelas con dieléctrico, ojo, palabra clave, dieléctrico, condensador de placas planas y capacitor eléctrico. Perdón, capacitor esférico. Ok, bueno. Estamos hablando de esferas. ¿Qué significa D? Ojo, no se me vayan a ir con la piña y piensen que D es un diámetro. D se trata de una distancia, se trata de una longitud. R, sin embargo, las R's sí se tratan de radios. Ah, ok. Entonces, si yo tengo esferas, pues son radios. Eso quiere decir que yo el 1 lo tengo que relacionar con C o bien con D. El 4 yo lo tengo que relacionar con C o con D. No puedo relacionar el 1 con A y no puedo relacionar el 1 con B. Entonces, esta no va y esta no va. ¿Por qué? Porque son esferas. ¿Ok? Y al ser esferas, pues no puedo tener no se dan distancias, se dan radio. ¿Ok? Bueno, bueno. ¿Qué otra cosa sabemos? A ver, el, 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 el 4 tiene que ser con C o con D. El 4 con C o con D. 4C o D. Por lo tanto, esta no es, porque el 4 está funcionando con C o con D. Funciona con B, no me sirve. Respuesta correcta, C. Es así de fácil. Oye, Daniel, pero pues no seas gacho. Dinos qué onda, ¿por qué está pasando aquí? Ok. Siempre que nosotros hablemos de capacitores y ondas de este estilo, hay dos cosas. Hay capacitores dieléctricos, de hecho por aquí aparece el dieléctrico, ¿ok? Y un capacitor normalito. ¿Qué es lo que hace un material dieléctrico? Bueno, pues básicamente lo que hacen los materiales dieléctricos es otorgar mayor polarización. En todas las fórmulas que nosotros nos encontremos, nos vamos a ver épsilons, epsilon 0 y epsilon r. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de epsilon 0, ¿qué significan los epsilon? Bueno, pues epsilon es la permitibilidad, ay Dios, creo que así se escribe, en el vacío. En el vacío. ¿Ok? ER, o mejor dicho, epsilon R, es la permitibilidad cuando trabajamos con un dieléctrico. Entonces, esto es la permitibilidad con dieléctrico. Ok. Entonces, en el momento que a nosotros nos dice una esfera aislada, está aislada, pues está en el vacío. ¿Ok? Y entonces, eso significa
que la esfera aislada pues está en el vacío y por lo tanto no tiene un dieléctrico y solamente debe de aparecer E sub 0, epsilon sub 0. Por eso es que en el caso de la esfera, esta es su relación. En el caso de un capacitor esférico, pues esta es su relación. Esta de aquí. Aparece, si se fijan, el material dieléctrico. ¿Okay? En el caso de los condensadores de placas, pues imagínense que son varias placas. Una placa, pues obviamente son secciones rectangulares de algún metal. Y esos son mis condensadores de placas planas. ¿Sí? Y son cuadrados. Cuando me hablan de que tiene un dieléctrico, pues entonces yo ya ni lo pienso. Yo ya ni lo pienso y reviso que si tiene dieléctrico aparece epsilon R. Dieléctrico epsilon R. No aparece ningún dieléctrico, entonces me voy con A. ¿Correcto? Es así de fácil, muchachones. Entonces, apréndanse estos dos conceptitos. Permitibilidad en el vacío, letrita, y permitibilidad con un dieléctrico. Fácil, sencillo. Siguiente ejercicio. Dice, la ley de permite calcular que genera una resistencia eléctrica. Ah, ok. Ah, pues la ley de Ohm es como muy clásica. Acuérdense de la ley de Ohm, ¿no? El voltaje es directamente proporcional a la intensidad de corriente por la resistencia. Ahora, espérate. Aquí, en la ley de Ohm, ¿dónde diablos nos habla del calor? Como que la ley de Ohm no tiene nada que ver con el calor. ¿Ok? Sí habla de resistencias, sí nos habla de voltajes, sí nos habla de intensidad de corriente, pero en ningún momento me dice del calor. Sí es cierto. Ok, la ley de Ohm no es. Ley de Newton. Newton tiene tres leyes, ¿no? Primera ley, segunda ley, tercera ley. Y además tiene la ley de gravitación universal. ¿Se refiere a eso? No, pero en ninguna de las leyes de Newton nos habla tampoco de calor. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Tercera ley. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley. Todo cuerpo permanece en reposo a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Primera ley. La fuerza de atracción gravitacional es equivalente al producto de las masas dividido entre la distancia de separación al cuadrado. En ninguna ley de Newton, en ninguna, nos habla de calor. Híjole. Ok, Newton no es. Ah, la ley de Gauss. Ok, se las compro que podría tratarse de la ley de Gauss. Se las compro. Porque precisamente en la ley de Gauss sí habla pues de nada. O sea, tampoco habla de calor. Ahora que recuerdo, tampoco habla de calor. Nos habla, sí, de cargas eléctricas, sí nos habla de permitibilidad, pero no nos habla de calor. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? Ley de Gauss. Es un poco complicada, sobre todo para el... Lo que nos dice la ley de Gauss es esto. Es la integral de línea del campo eléctrico por un diferencial de S. Y entonces esto nosotros lo transformamos en la integral de línea del campo eléctrico por un diferencial de área. Y entonces esto es equivalente a tener la partícula encerrada entre la permitibilidad en el vacío. Entonces no habla del calor. Entonces la ley de Gauss tampoco es. Por lo tanto, la única que me queda pues es la ley de Joule. ¿Qué nos dice la ley de Joule? Ah, pues la ley de Joule dice que el trabajo es igual a la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. El calor. Aquí a veces lo van a ver como W, lo pueden ver como calor también, ¿no? Dependerá mucho de cómo lo trabajen. Esto también podría ser el calor, lo pueden expresar con la letra Q de calor, hay quien lo expresa con C, hay quien lo expresa con W. Es
es subjetivo, ¿no? Pero, pues ya descartamos las otras tres, ¿ok? Y esta sería nuestra ley de Joule. Insisto, puede ser W, puede ser Q, puede ser C, depende mucho de la literatura que ustedes revisen. Pero, ¿qué nos dice la ley de Joule? Pues básicamente eso, que se va a empezar a calentar un equipo eléctrico. ¿Okay? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio número 22 dice, en el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor recto. Ok, bueno. Pues, ¿qué sucede? Sucede que en el experimento de Oersted tiene su brújula, ¿okay? Y tiene un conductor eléctrico. La brújula, imagínense que es un cable y ponen ustedes una brújula sobre el cable. ¿Okay? ¿Qué sucede? Que, que si la brújula siempre va a apuntar hacia el norte, siempre, ¿okay? Pero justo cuando la pone aquí, la brújula me va a generar, con respecto al horizontal y el campo eléctrico, 90 grados. O sea, se va a alinear a los 90 grados. Por lo tanto, cuando en el experimento de Oersted, la aguja de la brújula se mueve perpendicular a la dirección de la corriente. ¿Okay? Si la corriente va para allá, perpendicular, pues obviamente me genera 90 grados y se va a mover para allá. Siempre es perpendicular. ¿Okay? Eso es lo que demostró este señor Oersted. Fácil. Respuesta correcta, C. Perpendicular a la dirección de la corriente. Si yo tuviera una corriente así, pues entonces la aguja se va a mover así. Siempre perpendicular, siempre 90 grados. ¿Ok? Fácil, sencillito. Ok, vamos a hacer el último ejercicio del video. Ejercicio número 23. Y entonces nos preguntan, ¿la luz tiene un movimiento ondulatorio, circular uniforme, rectilíneo uniforme, rectilíneo acelerado? Ay, híjoles. Okay. ¿Qué puedo descartar? Bueno, seguro, acelerado no. Es decir, la luz no aumenta su velocidad ni disminuye su velocidad. Siempre viaja a la misma velocidad. Entonces, rectilíneo acelerado definitivamente no es. ¿Podría ser rectilíneo uniforme? Podría ser. ¿Circular uniforme? No. No es circular uniforme, porque si no siempre llegaría al mismo punto la luz. El circular uniforme no es. Entonces tenemos dos opciones. O es ondulatorio o es rectilíneo uniforme. Ok. Acuérdense que efectivamente la luz tiene esa dualidad. La luz se puede comportar como onda y se puede comportar como partícula. Ambas dos son propiedades de la luz, como onda o como partícula. Nada más que a nosotros nos están preguntando del movimiento. Y al tratarse de un movimiento, el único movimiento aquí, pues es el movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento ondulatorio, eso, ¿qué onda? Eso no cuaja. ¿Okay? Entonces, ondulatorio no es. Sí se desplaza de manera ondulatoria, sí viaja de manera ondulatoria, pero no es un tipo de movimiento. Por lo tanto, nuestro movimiento es rectilíneo uniforme. Ya no es rectilíneo uniforme, que acuérdense la velocidad de la luz. ¿Se acuerdan que la velocidad de la luz, todas son Cs? Aguas con las letras, ¿no? Que todas aparecen Cs. Son 300.000 kilómetros por segundo en el vacío. ¿Okay? Velocidad de la luz. Ojo con ese dato. Pues muy bien, muchachones, le dejamos aquí en este video. Nos vemos pronto en un próximo video para darle continuidad a estos ejercicios. Pórtense bonito. Bye bye.